Ya, porque hay que ponerlo a grabar. Y con y' y z con z'. Entonces, es una operación interna en R3 y con esta operación el conjunto verifica las propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Asociativa, conmutativa, elemento neutro y opuesto. Y eso es importante porque en este lapso, sobre todo, las preguntas que se van a hacer son de orientación teórica, básicamente teórica. Y dentro de esas preguntas están las propiedades de vectores, por supuesto, sin dudar. Entonces, las propiedades son asociativa, conmutativa, elemento neutro y opuesto. ¿Okay? Tenemos el producto de un número real por una terna, ¿okay? Donde un número A es multiplicado por X, Y, Z, entonces A multiplica X, A Y y A Z. ¿Okay? ¿Qué propiedades cumplen? Distributiva, asociativa y de la unidad. ¿Okay? Entonces, con estas operaciones y propiedades, tiene estructura de espacio vectorial. Y el concepto de espacio vectorial es de suma importancia en este tema. Y repito, es de suma importancia. ¿Por qué yo insisto que se debe asistir a la clase? Porque aquí yo puedo decirles qué es importante y qué no es importante. Por supuesto, si esto fuese un curso universitario, todo es importante. Pero aquí hay que elegir por cuestiones de tiempo. ¿Okay? No podemos verlo todo. Eso es imposible. Entonces, uno trata de decirle sobre qué enfocarse y qué es lo importante que usted debe saber. Y debe saber el concepto de espacio vectorial sí o sí. ¿Ok? Así como las propiedades. ¿Ok? Vectores fijos en el espacio. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector fijo. Es un segmento de recta orientado. No es solamente un segmento de recta. Es un segmento de recta orientado, lo cual implica necesariamente que tiene un origen y un extremo. Un origen y un extremo. Si no es un segmento de recta orientado, no es un vector. Cualquier punto A del espacio se considera como un vector fijo, en el cual coinciden origen y extremo. Entonces, ¿qué caracteriza un vector? Su módulo, la longitud del vector. Su dirección, determinada por la recta que contiene el segmento y todas sus paralelas. Y el sentido. Entonces, la dirección generalmente la fija el ángulo respecto a el eje de las X. Y el sentido, que puede ser 2 para cualquier vector, puede estar definido desde A hasta B o desde B hasta A. Es decir, puede ir hacia un lado o hacia el otro. Eso depende la orientación que tenga el origen y el extremo. Entonces, un segmento de recta, dos puntos A y B, fijamos extremo y origen y definimos el vector AB. ¿Ok? Nuevamente, pero en sentido opuesto, definimos el vector BA. Ahí lo tienen. ¿Ok? No hay mayor dificultad en eso, creo yo, ¿no? Los dos vectores tienen igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. ¿Qué es un vector libre? Entonces, vamos a ver la lámina. Se dice que dos vectores fijos no nulos son equivalentes si y solo si tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. ¿Ok?
Esta relación es de equivalencia y clasifica el conjunto de los vectores libres en clases de equivalencia llamadas vector libre. Todos los vectores nulos son equivalentes entre sí. Entonces, dado un vector fijo, el conjunto de todos los vectores equivalentes con él se dice que forman un vector libre. Mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Esto es muy importante. ¿Ok? Entonces, el conjunto de los vectores libres del espacio se denomina V3. ¿Ok? Entonces, el vector fijo AB es un representante del vector libre AB igual U vector. Bien. Suma de vectores. En este momento vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar la presentación, porque no es necesario verla toda, las operaciones, porque una vez que definamos, vamos a tener claro las definiciones, vamos a pasar a operaciones con vectores. ¿Ok? Entonces, las magnitudes físicas, todas las magnitudes físicas, pueden considerarse o bien escalares o bien vectores. ¿Qué es una magnitud escalar? Cualquiera que se defina por un número. Por ejemplo, la masa. Cuando usted dice una masa de 70 kilogramos, usted no está diciendo, tengo una masa de 70 kilogramos en dirección 45 grados norte. Eso no tiene sentido, ni matemático ni físico. La masa es un escalar, es un número, 70 kilogramos. Si le dicen, usted pesa 70 kilopondios, ¿será que usted tiene una masa de 70 kilopondios? No, ese es el peso. Peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Peso es una fuerza, masa es otra cosa. La fuerza es vectorial, así que el peso es un vector. La masa no. ¿Están relacionadas? Sí, hay una fórmula que las relaciona. P de peso es igual a masa por gravedad. Están relacionadas. Son proporcionales. Si una aumenta, aumenta la otra. Pero una es escalar y la otra es vectorial. ¿Ok? Es decir, toda fuerza, como pueden ver en la lámina, la velocidad, el desplazamiento, campo eléctrico, etcétera, que usted debe haberlo visto, estarlo viendo, tiene magnitud, dirección y sentido. La fuerza es una acción que ocurre cuando dos cuerpos interactúan, va en una dirección y en un sentido. Si yo golpeo la pared, ejerzo una fuerza en dirección horizontal hacia allá. Pero la pared me responde con una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto. Esa es la tercera ley de Newton. Entonces, la fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro es una magnitud vectorial. No existen fuerzas solamente sobre un cuerpo. Tienen que haber dos, por lo menos. Y usted dice, bueno, si yo estoy solo, sentado en una silla, ¿qué fuerza se aplica sobre mí? Bueno, usted está siendo atraído por la Tierra. Si está sobre una superficie, tiene una normal hacia arriba. Si se está sosteniendo de una cuerda, hay una tensión. Si va en un auto, hay fuerza de roce. Siempre habrá una interacción con otro cuerpo. Y eso debe tenerlo siempre presente, siempre, a diferencia de la energía. Nosotros tenemos una energía interna que no depende de otros cuerpos.
y que se manifiesta a través de una medida, por ejemplo, la temperatura. Pero en este caso, la fuerza es una magnitud vectorial. De allí que sea importante definir un vector. Y después hay que definir otra cosa importante que son los sistemas de referencia. Por esa razón, no hay verdades absolutas, sino relativas. Yo me muevo rápido o lento dependiendo respecto a qué comparo. Yo soy alto o bajo dependiendo con quién me comparo. Evidentemente, usted puede decir, yo viajo a gran velocidad, una velocidad muy alta, porque voy a 200 kilómetros por hora. Bueno, un cohete tiene más velocidad que eso. Y un meteorito mucha más velocidad que eso. Y por supuesto, la medida de velocidad máxima en nuestro sistema es la velocidad de la luz. ¿Okay? Entonces, definir el sistema de referencia es importante. Y es importante que usted anote ese concepto. Por cierto, no se preocupe, no tiene que anotar nada, ¿ok? Yo le voy a enviar las láminas con tranquilidad. Ahora mismo, una vez que terminemos, les pongo audio o se las mando a sí misma. ¿Cómo están? ¿Ok? Yo le voy a mandar las láminas en algún momento, eso no se preocupe. Los videos que suban o no depende del tamaño del video. YouTube, después de los 110 megas, no quiere subirlo, dice que son muy largos. Entonces, independientemente que haya videos o no, las láminas sí las van a tener. Entonces, no tiene que estar anotando nada, sino en su cabeza que esto es importante en la materia. Entonces, un sistema de referencia o marco de referencia es un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir la posición de otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Es decir, yo fijo cuál es mi sistema de referencia. El que está estudiando el sistema es el que fija el sistema, el que fija la referencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo informarle a otra persona la posición de un punto en una hoja? Si yo le digo a usted cuál es la posición de algo, tengo que indicarle una coordenada. Nosotros estamos acá en la ciudad de Caracas, tenemos una coordenada, es decir, una longitud, una latitud. Y si yo transmito esas coordenadas, cualquier persona en el planeta sabe dónde yo estoy. Hoy en día existen los GPS que hacen eso automáticamente. Entonces, yo fijo una coordenada. Por ejemplo, el punto -5,3 tiene coordenadas -5,3. El punto 6,5, el punto B lo tienen aquí arriba en el primer cuadrante, que por cierto tenemos que definir entonces en nuestro sistema cartesiano, en este caso bidimensional, definir los cuadrantes. Hay 4 cuadrantes. El primero, superior derecho, ese es el primero. Después el segundo es el superior izquierdo. El tercero es el inferior izquierdo. Y el cuarto es el inferior derecho. Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto. Sus signos cambian. ¿Ok? Entonces, fíjense, el punto B se encuentra en 6x y 5 en Y, es decir, en 6,5. ¿Ok? Podemos representarlas en coordenadas polares. ¿A qué se llaman coordenadas polares? Que en lugar de dar los valores en X y Y, X e Y, en buen castellano, voy a decir el valor del módulo del vector y su ángulo. Entonces, usted puede ver que en este caso, la estrellita
que aparece aquí en el esquema, está en 13R y 23 grados en tita, es decir, 13 a 23 grados. A esta forma de llamar o de representación es lo que se denomina coordenada polar, muy utilizada en física. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Como usted puede ver, es simplemente en lugar de decir X y Y, va a decir el módulo y el ángulo. Simple. ¿Ok? Eso es entonces una coordenada polar. De nuevo, el vector tiene dirección, sentido, magnitud. ¿Ok? Propiedades de los vectores. Propiedades. Primera, igualdad. Tienen igual magnitud, dirección y sentido. La suma. Obsérvese el vector A y el vector B. El vector suma es A más B, que va del origen de uno al extremo del otro. ¿Ok? Entonces, lo puedo hacer geométricamente. También lo puedo hacer de manera analítica. Hay dos formas de sumar. En algunos casos se le pedirá que sume analíticamente, en otros que sume geométricamente y en otros que sume de ambas formas. ¿Ok? Entonces, allí tienen un ejemplo. No todos los ejercicios se les puede poner de manera gráfica para que usted lo haga. Se le puede poner en forma de problema. ¿Por qué no? Si una persona camina 3 metros al este y luego 4 metros al norte, ¿cuál es la distancia desde el punto inicial y cuál es su dirección? No puedo hacer eso. ¿Es tan difícil calcularlo? No. Caminó 3 metros, aquí puede ver el vector abajo, después hacia arriba 4 metros, es decir, hacia el norte. Cuando uno dice hacia arriba, ya uno a veces utiliza lenguaje coloquial, pero eso es incorrecto. No siempre hacia arriba es el norte. Todo depende del sistema de referencia que esté utilizando. ¿Ok? En ciencias, todo depende de algo. Nada es extremadamente pequeño ni extremadamente grande. Nos parece que el Sol es gigantesco, pero Sirio es mucho más grande que el Sol y más caliente. Entonces, ¿qué tan grande o pequeño es el Sol? Nosotros somos altos o bajos dependiendo qué. La gente dice algo es bonito o feo, pero bonito o feo respecto a qué. Evidentemente depende del patrón de belleza que usted tenga internamente. Porque para lo que usted es bonito, para otro puede ser feo. Para lo que usted degusta y define como comida sabrosa, para otro puede ser un asco. Por ejemplo, en la India hay sectores, hay grupos humanos cuyo platillo principal es rata frita y la degustan. Y yo he visto entrevistas con esa gente donde dicen que han probado de todo. Han probado carne de vaca, bistec, chuletas, carne de cordero, pescado, etcétera, pero que ellos su rata no la cambian por nada. Entonces, las cosas son como nosotros las creemos, las definimos muchas veces. Por esa razón, matemáticas es una ciencia exacta. ¿Ok? La matemática no es una ciencia natural. La matemática es una ciencia exacta. Las ciencias naturales son física, química y biología. Esas son las ciencias naturales. Las otras
son ciencias aplicadas, medicina, ingeniería, arquitectura, astronomía, etcétera. ¿Por qué son aplicadas? Porque utilizan el conocimiento de estas ciencias naturales para generar nuevo conocimiento. Medicina utiliza las tres. Existe la física médica, la química médica y por supuesto la bioquímica, la biología molecular, etcétera, la genética, etcétera, etcétera. Y por supuesto tiene una parte además que utiliza otra ciencia aplicada que es la ingeniería para construir peroles de imágenes, por ejemplo, resonancia, tomografías axiales, etcétera. Entonces, es una ciencia aplicada. Las ciencias naturales solo son tres. Y el científico es aquel que genera nuevo conocimiento. Es decir, aquel no que aplica el conocimiento, sino que genera nuevo conocimiento. Por lo tanto, es inapropiado que un médico diga científicamente comprobado. Si es científicamente comprobado, hay científicos, es decir, hay gente que genera conocimiento, que ha corroborado eso y lo ha publicado en revistas indexadas y ha sido demostrado y es conocimiento universal. Ahora, si dice que es científicamente comprobado porque él lo dice, está en un completo error. Primero porque un médico no es científico. Un médico aplica conocimiento simplemente, igual que el ingeniero. ¿Ok? El científico es aquel que hace conocimiento. Entonces, esto forma parte de que tenemos que tener en nuestra mente cómo funcionan exactamente las cosas. ¿Okay? Es decir, claridad en los conceptos que manejamos. ¿De acuerdo? Y se lo digo para que salga bien en el lapso. Muchas veces uno les pregunta algo y la respuesta son respuestas inexactas, arbitrarias o inclusive fuera de contexto. Y después, por supuesto, llega al correo porque saqué 10. Bueno, sacó 10 porque usted está respondiendo algo fuera de contexto, sencillamente. Cuando uno, y se lo digo una vez más, cuando uno le manda hacer un ensayo, es un ensayo. Un vector es un segmento de recta que tiene orientación, extremo, origen, etcétera. Eso lo dijo, no sé, Wikipedia. Y me dice que eso lo sacó de Wikipedia. Un vector libre es tal cosa. Lo dijo Juanito. Y me dice que lo dijo Juanito. Y después en las referencias finales aparece Wikipedia y aparece Juanito. Pero si usted solamente me define vector y no me define quién lo dijo, eso no es un ensayo. Una vez más se lo digo. Y por supuesto, un trabajo que no sea ensayo, y lo pueden ver en la escala de estimación que tienen al final, que yo se las incluí esta vez, va a ser corregido sobre 15 inmediatamente, sin derecho a nada y sin reclamo ni protesta. No es un ensayo. Si se le pide una infografía, es una infografía. Si está en quinto año, puede averiguar cómo se hace. Yo le puedo decir, lo puede hacer en cualquier programa, en Canva, PowerPoint, Word, el de su preferencia. Es una hoja, una sola, con un tema central y después imágenes asociadas a su alrededor. Esas imágenes no tienen orden jerárquico, por eso no es un mapa conceptual, no es un esquema, ni es un mapa mental. Entonces, allí no hay explicaciones, grandes explicaciones. Usted puede hacer un comentario, añadirle un comentario suyo o algo. ¿Lleva las referencias? Sí, lleva referencia. Lleva el autor. La infografía lleva quien la hizo. Lleva sus referencias.
y lleva el tema. Y además lleva imágenes que no deben seguir un orden jerárquico y que deben estar asociadas y deben representar lo que usted quiere representar. Es decir, si usted me está diciendo en el tema de vectores que existen los vectores libres, usted me pone una imagen de un vector libre. ¿Ve? Entonces, les he publicado ya los ensayos para que tengan tiempo. En este lapso, todos los trabajos y actividades se montan en el aula. No hay trabajos al correo. ¿Ok? De hecho, he deshabilitado casi a todos los alumnos del colegio respecto al correo. Así que probablemente ni siquiera me entere que usted lo mandó. ¿Cuándo lo puede montar? Cuando usted quiera. Ya están publicados. Si usted usted termina su trabajo mañana, de una vez, además en equipo, alguien del equipo lo sube. Ya está. No mande enlaces, por favor. Cada vez que abro un enlace me dice acceso denegado. Y me dice requiere permiso. Y entonces yo tengo que mandar el permiso, esperar que me devuelva el permiso, me llegue al correo para poder abrir el archivo. Eso no lo voy a hacer. Y tenga la plena seguridad que no lo voy a hacer. Porque no tengo el tiempo para eso. Usted debe elaborar su trabajo en lo que quiera. Lo convierte en PDF. Y repito, lo puede hacer en Word, puede hacer en lo que quiera. Lo convierte a PDF. Y un miembro del equipo lo sube al aula. Y se asegura que esté allí. No que aparezca tarea entregada. Y cuando yo le doy clic, dice no se ha adjuntado ningún archivo. El hecho de que usted que diga que tarea entregada, pero no hay nada adjunto, significa que no hay nada. Entonces, adjunte el archivo y garantice que el archivo está allí, en PDF. Si no está en PDF, las correcciones no le van a llegar. Usted no va a saber en qué se equivocó. Porque yo las correcciones las hago en PDF. ¿Lo leo si lo manda en Word? Sí, claro, por supuesto, lo voy a leer. Pero no lo voy a, o sea, no le va a llegar a usted en detalle en qué se equivocó. Eso no le va a llegar. Porque para que le llegue tiene que ser en PDF. ¿Sí? Entonces, esas son, así vamos a funcionar. Su lapso es básicamente mayo. Mayo, es decir, 30 días. Porque ya para los primeros de junio estamos haciendo consideraciones finales, notas, etcétera. Si tenemos tiempo, veremos, como le dije, superficies cónicas. ¿Ok? Esa es la parte final. El trabajo es un mes. Ya yo les he enviado guías. Esas guías, por supuesto, no las elaboré yo. Seleccioné el material porque me parecen excelentes, muy buenas y muy explicativas. Tienen ejemplos, problemas resueltos, etc. Esas guías, conjuntamente con las láminas y otros materiales que yo le envíe, es más que suficiente para hacer los ensayos, más que suficiente. ¿Okay? Pero además puede consultar, hay muchísimo material sobre eso. Muy bien, entonces ahora nos vamos a salir y vamos a ingresar en la segunda reunión.